Buenas noches, estimados colegas. Vamos a iniciar la clase de esta semana, en la cual vamos a continuar con el análisis de las medidas estadísticas. Recuerden que hemos ido avanzando poco a poco, comenzando desde los análisis descriptivos, que ha sido la parte de la tarea que ustedes han entregado esta semana, avanzando hasta las medidas de asociación, algunas medidas de correlación. Hemos visto también pruebas de hipótesis y vamos a ver esta noche unas medidas que se conocen como confusores o modificadores del efecto. Son, por su nombre, podemos inferir que tienen que ver pues con el resultado que estoy haciendo al hacer algunas mediciones de dos variables. Vamos a comenzar a compartir para poder eh, visualizar la presentación. Y estaríamos, a ver si se puede ver completa la pantalla en este momento. Creo que listo. Ok, entonces les decía, vamos a ver algunas medidas conocidas como confusoras o modificadores de los efectos. Son medidas que debemos de tomar en cuenta al momento que estamos haciendo nuestros análisis o nuestras mediciones analíticas para que evitemos, digamos, ya sea sobrevalorar o subvalorar la magnitud de la medida que estoy aplicando en ese momento. Vamos a tener como objetivo para la sesión de este día identificar factores de confusión en un estudio analítico. De hecho, pues esto solo se aplica a estudios analíticos donde yo calculo medidas de asociación, por ejemplo. Vamos a El otro objetivo es conocer cómo podemos minimizar los sesgos durante el diseño y en el desarrollo de estudios analíticos. Entonces podemos ver que podemos tener dos momentos en los cuales podemos disminuir esa posibilidad de sesgo. En el momento que diseño mi estudio y por supuesto en el momento que hago los análisis aplicando algunas técnicas que vamos a conocer. También cómo diferenciar entre lo que es un factor de confusión y una medida que modifica el efecto. Entonces, en ambos casos tenemos que tener claro que me están alterando un resultado que lo puedo o sobrevalorar o subvalorar, como les decía. Y vamos a enumerar al menos tres métodos para los cuales podemos aplicar y con los cuales podemos controlar esos efectos de confusión. Entonces, primer punto, recordemos que esto lo aplicamos cuando hacemos estudios analíticos. Vamos a ver qué factores o qué otras exposiciones pueden influir en un resultado, como lo vamos a ver en algunos esquemas más adelante. También pretendemos identificar la presencia de modificadores en el efecto en una base de datos, que sepamos conocerlo, saber presentar los datos que muestren esa modificación del efecto, es decir, tenemos que mencionarlo en nuestro documento ya cuando estemos presentando los resultados. Vamos a listar las ventajas y las ventajas de hacer apareamientos y vamos a ver cómo se hacen para poder hacer análisis como más objetivos y cómo calcular medidas de asociación en estudios de casos y controles apareados y no pareados. Esos serían pues los objetivos que nos proponemos cumplir en la clase de este día. En cuanto a la descripción general de lo que vamos a ver en esta presentación, pues vamos a ver qué es confusión, la definición y algunos ejemplos. Vamos a ver cómo se controla la confusión desde el diseño o en el momento del análisis de los estudios. Vamos a ver la modificación del efecto que es y vamos a revisar los datos para determinar la presencia de confusión o modificación del efecto a través de algunos ejemplos con datos específicos de investigaciones realizadas. Ok, ustedes saben que cuando calculamos una medida de asociación, entonces estamos viendo qué tanto una exposición puede influir en un resultado, ya sea un OR, un RR, depende de la medida de asociación que estoy utilizando. Lo que estoy midiendo en ese numerito es cuál es la magnitud de esa influencia que la exposición tiene en el resultado, o en ese factor de riesgo en una enfermedad, si lo queremos poner más específico.
Pero tenemos que tener en cuenta que en esa relación entre una exposición y un resultado, podemos tener factores confusores que nos pueden decir eh, que a lo mejor el resultado que estoy obteniendo no es el adecuado, puede ser más alto, puede ser más bajo, me lo puede potenciar, me lo puede minimizar. Ese efecto confusor que generalmente actúa como otra exposición que no hemos tomado en cuenta al momento de hacer nuestro análisis. Entonces, tenemos que diferenciar que se acuerdan que en algunas clases ya vimos lo que es sesgo de selección, que es cuando la muestra no es la adecuada o el sujeto que escogí para mi estudio no cumple, digamos, con los criterios para poder, digamos, aportarme la información que yo necesito. Entonces, cuando el error se da en esa forma de seleccionar, entonces se le llama sesgo de selección. Pero también podemos tener sesgo de información y esto es cuando información que tengo puede llevar a algún error debido a diversos factores. Puede ser que la persona que estoy entrevistando no se acuerda y me da un dato que es erróneo, o puede darme un dato falso, entonces eso se conocen como sesgos de información. Pero podemos tener una tercera situación, que es la que llamamos confusión, que no es ni sesgo de selección porque no tiene nada que ver con la muestra, ni es sesgo de información porque no tiene nada que ver con las variables y ni la información que estoy obteniendo para cada una de las variables, sino que actúa, como les decía, como otra exposición que me va a influir en el resultado, y espero que esto lo entendamos mejor cuando veamos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a entender como confusión o factor confuso? Realmente es una mezcla de efectos. Es el efecto que la exposición puede tener sobre el resultado y que está combinado con el efecto de otra variable. Es decir, yo tengo una exposición, por ejemplo, fumar, y eso me puede dar un resultado, me puede influir en alguna enfermedad, pongámosle que sea algún tipo de cáncer, por ejemplo, pero también al mismo tiempo, aparte de que esa persona es fumadora, puede ser alcohólica. Entonces, el alcohol actúa también como otro efecto, como otra exposición que también me va a influir en el resultado del cáncer. Entonces, es una mezcla de efectos que yo se lo puedo achacar solo al tabaquismo, por ejemplo, sin tomar en cuenta que también hay muchas personas que aparte de ser tabaquistas son alcohólicas. Entonces, eso me va a modificar sin duda ese resultado o me puede confundir en el dato que estoy obteniendo. Como les decía, ya sea magnificándome la asociación o minimizando la asociación que estoy obteniendo. Vale la pena aquí recordar que cuando hablamos de medidas de asociación como los RR, los ORs o las razones de riesgo de la incidencia, los IRR, en cualquiera de esos, recuerden que la igualdad es uno. Arriba de uno es factor de riesgo, abajo de uno es un factor protector. Entonces, recordando eso, ¿verdad? Para que sepamos, y la igualdad pues va a ser uno. Entonces, el número que me da SRR, SOR, SIRR, habíamos dicho que me dice qué magnitud tiene la exposición. ¿Se acuerdan que hablamos de magnitud, precisión, que me la da el intervalo de confianza, y la validez estadística o la significancia estadística que me la da el valor de P? Aquí vamos a hablar solo cómo me afecta la magnitud de esa exposición. Es decir, cómo en vez de darme 4, el OR me puede dar 6, me puede dar 8, debido a ese factor confusor que me puede alterar esa medición que yo estoy haciendo. Entonces, la asociación encontrada entre la exposición de interés, que la vamos a llamar E, y el resultado, que normalmente es una enfermedad o un efecto, se debe parcial o completamente a otro factor. Eso es lo que vamos a llamar confusión. Es decir, en el ejemplo que les ponía, ¿cuánto realmente influye el tabaco en el cáncer? Y cuánto influye el alcoholismo en el cáncer, en el mismo efecto, en el mismo resultado. Entonces, ¿qué tanto no tener claro eso? Pues se puede considerar como un factor confusor. Y lo podemos controlar y lo podemos medir. Esa es la importancia de lo que estamos revisando este día, que lo vamos a medir y lo vamos a dejar escrito en nuestros documentos de las investigaciones. Entonces, veamos.
Aquí tenemos un ejemplo y es la prevalencia de síndrome de Down. Lo podemos ver acá. Entonces vean ustedes cómo, vamos a ver si puedo quitar esto de la pantallita. Ya, ahí está. Prevalencia de síndrome de Down al nacer según el orden de nacimiento. ¿Qué me está diciendo esta gráfica? Me está diciendo que si estamos hablando del primer nacimiento, vamos a tener una tasa de más o menos 0,6 casos por cada 1.000 nacidos vivos, que es lo mismo decir 6 por 10.000, 0,6 por 1.000 o 6 por 10. Si es el segundo nacimiento, en el segundo nacimiento la tasa va a ser un poquitito más alta, 6 punto y algo, 0,6 por cada 1.000 nacimientos. Si es el tercer nacimiento, casi llego al 0,8 por cada 1.000. Si es el cuarto nacimiento, me está diciendo que es 1. Y si es el quinto nacimiento, es arriba de 1,4, 1,6, más o menos. Entonces, viendo sobre esta gráfica y sin considerar los posibles factores confusores, podríamos decir que realmente la posibilidad de que un niño me salga con síndrome de Down va incrementando de acuerdo al orden del nacimiento, si es primero el hijo, si es segundo hijo, si es tercer hijo, si es cuarto hijo, si es quinto hijo. Pero ¿será que realmente es el orden del nacimiento el que tiene que ver? Ahí podemos, es donde influye el factor protector, el factor confusor, perdón. Veamos la prevalencia del síndrome de Down al nacer según la edad de la madre. Y ustedes ven, si es menos de 20 años, es muy por debajo de 1. De 20 a 24 años también es abajo de 1. De 25 a 29 años, la prevalencia sube un poquito, de 30 a 34 años otro poquito, y casi nos llega a 2 o nos pasa de 2 cuando ya es la edad de 35 a 39. Y cuando la edad de la madre es de 40 o más, es casi 8 por 1.000 nacimientos. O sea, vean, más de 8 veces la posibilidad de que sí la edad de la madre es menor de 20 o de 20 a 24 o de 25 a 29. Entonces aquí es donde surge la pregunta. ¿Qué es lo que realmente tiene que ver con aumentar la prevalencia de síndrome de Down? ¿Es realmente el orden del nacimiento? Es decir, depende de si es primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto o quinto, o realmente depende de la edad de la madre. A eso se refieren los factores confusores, que tenemos que definir realmente la asociación a dónde está, en la edad o en el número de nacimiento. Veámoslo mejor en esta tablita, para el mismo ejemplo. El síndrome de Down al nacimiento y por la edad de la madre. Si vemos que la edad es de 30 a 34, por ejemplo, las prevalencias casi son iguales, no importa si es primer nacimiento, segundo nacimiento, tercer nacimiento, cuarto nacimiento, quinto nacimiento. Pero vean si la edad es de 35 a 39, en el primer nacimiento va a ser de 2,1 por cada 1.000, 2,2 para 35 a 39. Es más baja si es tercer nacimiento y si es quinto. Pero entonces, y si es la madre tiene 40 años o más, ¿cuál es la tasa? 8,17, 8,19 y 8,1. O sea, no importa el orden del nacimiento. Con esto, volvamos a la primera gráfica. Si solo nos quedáramos con esto, diríamos que depende de la posición del hijo al nacer, así va a ser la posibilidad de que me salga con síndrome de Down. Pero si yo separo y hago análisis con otra variable, como el caso de la edad de la madre, estamos viendo que no es la posición entre el niño, la posición al nacer, es decir, si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sino que es la edad de la madre. Entonces, vean ustedes acá, lo vamos a señalar, como para la edad de 40 y más, casi las tasas son casi iguales, independientemente si es primer hijo, si es segundo hijo, si es tercero, si es cuarto, si es... Entonces, ahí es donde podemos tener esos factores confusores, ¿verdad? Entonces, veamos, tenemos la exposición del orden al nacer. Me está diciendo que si solo me quedo con ese dato, si es quinto hijo, la posibilidad es más alta, la prevalencia es más alta. Pero si ya le meto yo el tema de la edad de la madre, para la exposición de orden al nacer, actúa como un confusor. Me está dando datos que me los alteran totalmente
si yo meto el tema de la edad de la madre, como lo podemos ver en la tablita de edades y de orden de nacimiento. Entonces, con ese ejemplo creo que podemos eh, más o menos explicar a a qué le vamos a llamar factor confusor o exposición confusora. Entonces va a ser aquel, vamos otra vez a la definición, aquel efecto que tiene, que puede tener sobre la exposición en el resultado y que se combina con otra variable, como estos casos que acabamos de ver, edad de la madre y orden de nacimiento. Ahora, ¿qué propiedades debe cumplir ese confuso para que sea un confusor o que lo consideremos un factor confusor? Debe estar asociado con la edad de la madre, para empezar. O, perdón, debe estar asociado con la enfermedad. En este caso, síndrome de Down. Debe estar asociado con la exposición. En este caso, ya sea orden al nacimiento o edad de la madre. Y no debe ser un efecto de la exposición, es decir, el orden del nacimiento no afecta a la edad de la madre, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces aquí podríamos claramente ver que el factor confusor es la edad de la madre. Ahora, ¿qué otros ejemplos podríamos pensar? Creo que ya les ponía uno, por ejemplo, en personas que son tabaquistas y que lo vemos como factor de riesgo para cáncer, para cualquier tipo de cáncer, de páncreas, de esófago, de pulmón. Pues sabemos que se asocia más con pulmón, pero también se asocia con otros tipos de cáncer. De hecho, es uno de los factores considerados para muchas enfermedades no transmisibles, tabaquismo. Pero si yo lo mido solo, sin tomar en cuenta que hay otros factores que tienen que ver, entonces el dato lo puedo o mal interpretar o me puede salir sobrevalorado. Y el ejemplo que les ponía de factor confusor en ese caso podría ser el alcoholismo. No solo puede ser tabaquista, sino que el alcoholismo y ambos se relacionan con un resultado, así como vimos allá en el caso del síndrome de Down. Ok, veamos otros dos ejemplos un poco eh, tirados de los cabellos, como dicen. Por ejemplo, en un estudio en el cual me dio que el tiempo lejos de tierra incidía sobre un desenlace y era que los marineros desarrollaran escorbuto. ¿Será que realmente es el tiempo lejos de la tierra el que tiene que ver con el escorbuto? ¿O hay otros factores confusores ahí que no hemos considerado? Como por ejemplo la deficiencia de algunas vitaminas, el hecho de exponerse más al sol, por ejemplo, ese tipo de cosas que podrían ser otros factores confusores que si uno solo ve esta relación de exposición en cuanto al tiempo y de desenlace de una enfermedad como el escorbuto, no me daría una visión completa de los factores que me pueden llevar a padecer de escorbuto. O si yo pongo este ejemplo de hablar japonés, por ejemplo, con enfermedad coronaria. A todas luces podemos decir que podría ser que en algún grupo de estudio sean los japoneses los que me salgan con más enfermedad coronaria, pero no es el hecho de hablar japonés, aunque si yo lo veo eso como factor de exposición comparado con la enfermedad coronaria, a lo mejor me va a dar un dato positivo en cuanto a RR o OR. Pero tengo que ver cuáles son las otras variables que me tienen que ver para que ese grupo de personas que hablan japonés tengan mayores posibilidades de desarrollar enfermedad coronaria. Por ejemplo, se han asociado con la enfermedad coronaria la hipertensión arterial, algunas infecciones como la clamidia pneumonia, clamidia pneumonia, el Helicobacter pylori, que también se asocia con cáncer de estómago o cáncer gástrico, también se ha visto que tiene algún efecto sobre la enfermedad coronaria y otros factores que podríamos evaluar como factores confusores. Ok, entonces, ¿cuál es el impacto de la confusión o cómo la mide? Vamos a ver algunos ejemplos con números. Entonces, en esa relación observada de efecto sobre un resultado, puede ser atribuida total o parcialmente al confusor. ¿Ves? Pero alguna relación existe. Entonces, lleva a una sobre o a una subestimación de la verdadera asociación. Es decir, que el número me puede salir más alto, la magnitud, o también me puede salir más bajo dependiendo cómo actúa ese factor confusor, ya sea que es de riesgo o es protector. Recuerden que cuando sale abajo de uno es protector y cuando sale arriba de uno
podemos considerar como factor de riesgo. Entonces, lo que hago en estos casos para medir ese impacto es que cambiar la dirección de ese efecto calculando una medida de asociación para cada uno de los factores y una medida total que le vamos a llamar crudo, un dato crudo. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo aquí, tenemos una razón de riesgo sin ajustar, es decir, sin tomar en cuenta los confusores de 2.3. ¿Qué me está diciendo eso? 2.3 veces más riesgo de padecer o de sufrir el efecto que estoy midiendo, que aquí no me dice cuál es, si me expongo a ese factor. Pero ya cuando lo hago ajustado, me da de 0.8. Ya vamos a ver cómo se ajusta. Miren cómo me cambia. 0.8 por estar abajo de 1, en lugar de ser un factor de riesgo, sería un factor protector. Entonces vean cómo podemos llegar a conclusiones erróneas si no tomamos en cuenta esto, estos factores confusores. Y una de las formas de hacerlo es ajustándolo. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Veámoslo con un ejemplo. Dice, los potenciales confusores usualmente son identificados partiendo del conocimiento previo que tengamos sobre el tópico. Por ejemplo, se espera que el tabaquismo sea un confusor potencial en la relación que existe entre consumo de alcohol y cáncer de páncreas. Entonces, exposición, alcoholismo. Resultado, cáncer de páncreas. Ahí me va a dar un dato sin duda que voy a encontrar alguna asociación según todos los estudios que se han hecho. Me va a dar una magnitud, un RR o un OR, dependiendo del tipo de estudio, de 3, de 4, de 5 o quizás hasta de más. Pero si aparte de eso, las personas que son alcohólicas también son tabaquistas, veámoslo al revés del ejemplo que les había puesto anteriormente, sin duda ese dato me lo va a alterar. Ese número que estoy obteniendo, esa magnitud de esa asociación de 4, de 5, de 6, me lo va a alterar ya sea hacia arriba, que es probable lo que pase aquí, entonces me lo va a sobreestimar y en vez de ser de 4, me va a salir de 6 o de 8 por el efecto de ese otro factor de riesgo que es el tabaquismo. Entonces, para determinar si los confusores potenciales son reales, se necesita realizar pues, análisis de datos. Entonces, primero hacer ajustes, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Bueno, entonces calculo una medida de asociación. En este caso estamos hablando de OR, significan que eran casos y controles, ¿verdad? Casos y controles usamos OR. ¿Y qué me dio? Un OR crudo de 3. Pero si saco solo aparte el de fumadores, me da 1,2, sin considerar los alcohólicos. Y entre no fumadores es de 1,4. En ninguno de los casos me llega al OR crudo, ¿verdad? Es una indicación de la presencia de confusión cuando los estimados específicos por el trato son similares entre sí, pero diferentes del estimado crudo. Entonces aquí me está diciendo que como son distintos entre ambos, tanto para fumadores como no fumadores, sin duda me están influyendo en el OR crudo cuando yo estoy midiendo el OR del consumo de alcohol versus cáncer de páncreas. Porque estos se parecen entre sí, pero son muy distintos del OR crudo. Entonces veamos, ninguna ponderación de estos OR específicos por el trato producirá un valor como el OR crudo. Eso, como por ser muy distintos, a lo mejor me está subestimando la posibilidad de, o la magnitud, mejor dicho, de ese OR. Recuerden que cuando hablamos de OR estamos hablando de probabilidades de ser casos si yo me expongo a ese factor que estoy midiendo versus si no me expongo. De ninguna de estas dos ponderaciones llega al valor total del OR sin tomar en cuenta este factor confusión. Entonces, esta es una evidencia de que hay una confusión. Ahora, ¿cómo controlamos la confusión, esos factores confusores? Dijimos que lo podíamos controlar desde que diseñamos el estudio por un lado o cuando hacemos el análisis por otro. Serían como las dos formas. Ahora, ¿qué estrategia puede utilizar desde el diseño del estudio para evitar esos factores de confusión? Uno pudiera hacer la aleatorización. Recuerden, mientras más aleatoria es la muestra, más puedo generalizar y los datos que obtengo son más robustos. La restricción, que sería considerar solo
aquellos que cumplen uno de los factores de riesgo y no los otros, como para poder medirlo solo sin la interveniencia de otros factores que tengan alguna relación con el mismo resultado. Y la tercera sería el apareamiento, es decir, por parejas, ¿verdad? Si es por edad, pues eh, un control de una edad y un caso de la misma edad. Si es por sexo, un control del mismo sexo y un caso del mismo sexo. Eso sería apareamiento. Y en el análisis, ¿cómo lo puedo hacer? Aquí puedo hacerlo estratificado, como en el ejemplo que acabamos de ver. Podemos sacar una parte para fumadores, uno para no fumadores, un OR cruz y uno solo de personas alcohólicas que no fumen o que no tengan nada que ver con el consumo de cigarros, como para apartar ese factor confusión. Entonces es estratificar de acuerdo a las variables que tengo. Por otro lado, también se puede hacer estandarización, es decir, mediciones estandarizadas para cada uno de esos estratos. Y por otro lado, también se pueden hacer análisis multivariados, en donde sí, ahí sí yo digo, bueno, la mezcla, o mejor dicho, la, la acción de dos o tres o más factores de riesgo al mismo tiempo me da una magnitud muchísimo más grande con respecto al resultado. Entonces ustedes están viendo que me altera más la magnitud y no los otros dos elementos que siempre tomamos en cuenta. No me altera el intervalo de confianza, recuerden que es la precisión, se va por otro lado, ni el valor de P. Entonces estamos hablando más de la magnitud, que me puede salir mucho más grande, SOR, SRR, o me puede salir mucho más pequeño, dependiendo hacia dónde sea la confusión que provoca el factor de riesgo que yo estoy viendo. Entonces decíamos, la primera forma de controlarlo desde que diseño el estudio es la aleatorización. Entonces esta previene el desequilibrio en la distribución de los factores de confusión conocidos y no conocidos. Entonces el hecho de hacer de manera aleatoria los análisis también me controla esta situación del probable factor confusor. Y se necesita, por supuesto, un tamaño de muestra suficientemente grande. Si la muestra es pequeña, yo no puedo hacer este proceso de aleatorización de cada uno de los factores de riesgo. Entonces, se necesita que la muestra sea suficientemente grande. Veamos, si no aleatorizo, vean lo que me pasa. Tengo confusión presente, ¿verdad? Y si tengo un efecto que es negativo y un efecto que es positivo, se combinan para influirme sobre el resultado. Entonces tengo una distribución desigual del potencial confusor. El potencial, un efecto negativo con un efecto positivo. Pongámosle, por ejemplo, una alimentación sana que podría tener un efecto negativo en el resultado de cáncer, es decir, disminuye la posibilidad, y comparado con eh, un- una costumbre nociva, ¿verdad? Por ejemplo, sedentarismo, por poner otro. Entonces, aleatorizarlos significaría que voy a tomar por igual, ¿verdad? Igual número de personas que tienen este factor de riesgo e igual número para poder, digamos, equilibrar el efecto sobre el resultado. Entonces, la distribución desigual del potencial confusor distorsiona sin duda esa relación que existe entre la exposición y el resultado. Entonces, aleatorización sería esto: distribuir de manera equivalente. Vean ustedes que el tamaño de las barras es igual, tanto si el efecto es negativo como el factor que me provoca un efecto positivo. Entonces, como que lo neutralizo si lo pongo igual, y ahí sí puedo calcular un dato mucho más real sobre el resultado, una magnitud que sí me va a estar diciendo qué tanto es el factor de riesgo, qué tanto influye o qué tanto se asocia, mejor dicho, ese factor con ese resultado o con ese evento, con esa enfermedad que es la que estoy viendo. Entonces hay una distribución equivalente del potencial confusor y elimina esa asociación entre el efecto y la confusión y la distorsión potencial que eso me daría en esa asociación entre exposición y resultado. Entonces, el primer elemento, aleatorización. La restricción, que era la segunda forma, ¿verdad? Volvamos acá, restricción, siempre desde el diseño del estudio.
Entonces, la aleatorización tiene mucho que ver como diseño y desde el tipo de la muestra, ¿verdad? O la cantidad de la. La restricción restringe el estudio a una categoría específica del confusor potencial. Un estudio que solo incluye a mujeres, por ejemplo, entonces va a tener un potencial factor confusor de género. O es un método directo, conveniente y económico. De limitaciones que esto me puede dar, reducción del tamaño de la muestra, posibilidad de confusión residual, es decir, confusión al final de ese factor que estoy midiendo, y limita la posibilidad de generalizar los resultados. Entonces, es como un equilibrio, ¿verdad? O una, digamos, toda la población que yo quiero que esté representada y de la cual estoy buscando resultados, debe quedarme representada en esa muestra que estoy buscando. Entonces restringo y digo, no, yo necesito ver realmente cuál es la influencia de esta exposición sobre esta enfermedad, tanto en hombres como en mujeres. Entonces restringo y en vez de tener solo mujeres en el estudio, lo, digamos, lo nivelo a que haya igual mujeres que hombres, por ejemplo. Eso sería restringir por género, pero también pudiera ser una restricción por edad y decir, bueno, a mí me interesan, sobre todo si estoy hablando de enfermedades no transmisibles, los factores que tienen que ver para que por edades me poder hacer los cálculos, es decir, de 20 a 29, de 30 a 39, entonces voy restringiendo para cada grupo de edad de manera que me queden representados de la misma manera. Entonces, esa sería la segunda forma desde el diseño del estudio. Desde el diseño del estudio yo defino cómo va a ser mi muestra. Y la tercera forma desde el diseño del estudio es el apareamiento en estudios de casos y controles. Este solo aplica para casos y controles. Si es una cohorte, no se podría. Recuerden que en casos y controles el mínimo es un control por cada caso. Entonces, el apareamiento es que cumplan las mismas características. La variable de apareamiento debe estar relacionada con la exposición y con la enfermedad. Es decir, si estoy buscando si tengo un caso de 20 años y del sexo femenino, debería buscar un control, que no tenga la enfermedad, por supuesto, aunque tenga la exposición, de igual característica, de 20 años y del sexo femenino. Eso sería aparear, ¿verdad? Que sean más o menos iguales. Que esté fuertemente relacionado con la enfermedad y que esté disponible abajo o ningún costo adicional para el investigador. Es decir, que esto no signifique más costos, sobre todo en el momento que busco los controles, porque los casos, pues, digamos, los defino como en casos de controles. Recuerden que la selección de la población es por su resultado, por la enfermedad. Eso, digamos, los tengo definidos. Lo que tengo que definir que se parezcan a los casos es los controles, ¿verdad? Durante el análisis debe tenerse en cuenta el apareamiento en el diseño del estudio. Eso debe de mencionarse desde que hago mi diseño de estudio. Y no es posible estudiar la asociación entre la variable con la cual se está apareando y la variable de resultado. En esos casos, entonces, no podríamos hacerlo si no tenemos el apareamiento o, eh, digamos, la formación de parejas, si lo queremos ver de alguna manera. Veámoslo con ejemplos. ¿Cómo se puede hacer el apareamiento? Puede haber apareamiento individual. Entonces selecciono, cuando es más de un control por cada caso individual, el apareamiento por categoría serían los controles, son apareados por los casos dentro de la misma categoría. Si la categoría es edad de 40 a 49 y ahí voy a tener 10 casos, voy a intentar que al menos 10 controles estén dentro de ese grupo de edad. De apareamiento por intervalo, los controles son apareados con los casos dentro de un rango específico. Es decir, no exactamente 40 y 40, 41 y 41. No puede ser en un rango como el que están viendo. De 40 a 49, entonces los controles estarían también en esa rango. Ahí estoy apareando y los resultados que voy a hacer cuando haga el cruce de los expuestos y los no expuestos o los cálculos, entonces van a ser como mucho más reales o más, porque estoy haciendo que tanto los casos como los controles tengan las mismas características. Podemos hacer apareamientos por edades o por grupos, ¿verdad? Como el que mencionaba. Aparear el número de control de cada estrato de la potencial variable de confusión al número de casos
en el estrato. Es básicamente lo que decíamos y que se requiere conocer o estimar el número de casos en cada categoría de la potencial variable de confusión. Por ejemplo, si tengo 20 casos con edades de 20 a 24, es incluir 20 controles con edades de 20 a 24. Ahí estaría aplicando el apareamiento. Entonces, estos serían los tres métodos con los cuales yo puedo controlar esas, esa influencia que pueden tener los confusores al momento de que yo hago mis análisis. Aleatorización, decíamos, restricción de algunos grupos para hacerlos más parecidos y el apareamiento. Serían eso desde el diseño, pero también lo podemos hacer desde el análisis. Pero bueno, veamos un ejemplo de esta última forma, que es el apareamiento. Entonces, por tener la distribución similar del factor de confusión, este tiende a eliminar la asociación entre la confusión y el resultado si es que los tengo apareados, ¿verdad? Por edades, por ejemplo, o por sexo, o por otras características. Puede ser por mismo nivel de estudio, por ejemplo, si eso tiene que ver en el estudio que estoy haciendo, o de la misma raza, y eso también es un factor a tomar en cuenta, o de la misma región, o del mismo distrito, digamos, o de la misma zona. Esos son factores que puedo tomar en cuenta para hacer los apareamientos entre los casos y los controles. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de las medidas cuando los datos son apareados? En este caso, utilizamos algo que se le llama la fórmula de, ya tenemos, Mantel y Hansel, que a pesar de que son, por ejemplo, en un caso, como esto solo aplica para casos y controles, recuerden que en casos y controles, la medida de asociación son los OR, ¿verdad? Aquí tengo la tabla de 2 por 2 y lo voy a colocar de esta manera. Recuerden que aquí las columnas serían los controles y las filas serían los casos. Lo voy a poner de esta manera. Y voy a tener, los discordantes serían el no caso no expuesto y control no expuesto. Los dos son no expuestos, pero en el caso y el otro control. Y en el otro sería expuesto, caso y expuesto, eh, control. Veamos entonces cómo me queda la fórmula. Sería el OR de Mantel-Hansen, se calcularía dividiendo B entre C. Veamos un caso específico con números. Aquí voy a tener pareja, 12 pares, porque recuerden que esto es para apareamiento. 15 pares en la casilla B, 6 pares en la C y 29 pares en la casilla D. Entonces, lo que me da 15 entre 6 me da 2.5, ¿verdad? Ese es un primer número, que sería un OR de Mantel-Hansel. Recuerden que esto cambia un poco cuando no son pares, y solo son números exactos en cada una de las casillas. Es distinta la construcción. No nos vayamos a confundir ahí. Y la otra medida que puedo calcular es 15 entre 12 pares, como otro ejemplo, que me daría 1.25. Entonces, se hace una fórmula que se llama test de McNemas, que es para datos apareados, en donde ya sabemos que si el OR, igual que todas las medidas de sucesión, es igual a 1, entonces las parejas discordantes son iguales, ¿verdad? No hay diferencia. Recuerden que el 1 es igualdad. Y si es diferente a 1, entonces las proporciones son diferentes. Cuando el dato de una medida de asociación, recuerdan, es diferente a 1, si es menor de 1 es protector y si es mayor de 1 es factor de riesgo. Y en este caso que estamos hablando de probabilidades, si es menor de 1 tiene menos probabilidades y si es mayor de 1 tiene más probabilidades de ser caso. Si se expone a que se no se expone. Ok, esas serían las formas de controlar los factores confusores, pero viéndolo desde el diseño del estudio. Pero también puedo controlar factores confusores ya haciéndolo en el análisis. ¿Cómo? Haciendo análisis estratificados, evaluando la asociación en categorías o en estratos homogéneos de la variable de confusión, como lo vimos, haciéndolo para fumadores, para no fumadores, para alcohólicos, para no alcohólicos, para hombres, para mujeres, dependiendo de los estratos que tenga, ¿verdad? Para urbanos, para rurales. Entonces, ese sería un análisis estratificado, calculando cada medida para cada uno de esos estratos. Esa sería una forma de controlar la confusión
pero ya desde el análisis y no desde el diseño del estudio. Y calcula de ser posible el estimado de Mantel-Hansel, que lo acabamos de ver, que es, que son productos cruzados también. La otra forma es estandarización, que es usada para comparar dos grupos diferentes. Entonces, los estandarizo de acuerdo a ciertos factores que puedo tomar en cuenta. Entonces, solo comparo aquellos que se parecen, entre casos y los controles que tienen características parecidas. Eso sería estandarizarlo. Si no lo hice desde el diseño, en el momento que escogí los controles y escogí los casos, entonces lo puedo estandarizar hasta donde sea posible en el momento de hacer el análisis. Y la otra sería haciendo análisis multivariados. Este permite ajustar por múltiples confusores en un solo momento. Es decir, agarro dos, eh, digamos, dos factores de riesgo, dos exposiciones, para medir un solo resultado. Los mido juntos y los mido por separado. Al medirlos juntos estoy haciendo un análisis multivariado, y al medirlo por separado y comparar, pues un análisis univariado. ¿Cómo estratifico si uso el EpiInfo? ¿Verdad? Es bastante sencillo, ¿verdad? Voy a escoger, para el ejemplo que ya veíamos del síndrome de Down, escojo orden de nacimiento, que sería la exposición. El resultado es síndrome de Down, y lo puedo certificar primero por orden de nacimiento, uno, dos, tres y cuatro, o lo puedo certificar por edad materna y me va a dar la tablita que llevan allá. O y después lo voy certificando por cada uno, ¿verdad? Si tengo otras variables, certifico por cada una de las variables y voy haciendo esos cálculos que el Epinfo me permite hacerlo de una manera súper sencilla. Ok, esos serían los factores confusores que debemos de tomar en cuenta. Y veíamos que otro elemento que hay que tomar en cuenta son las medidas que me modifican el efecto. Vamos a ver esto en qué consiste. Veamos, veámoslo con ejemplos directamente y con nombres. Aquí tenemos la exposición es el alcohol y el resultado es el cáncer, ¿verdad? En los estudios de casos y controles, sabemos que siempre los casos van, que son los enfermos, ¿verdad? Van en la primera columna, y los sanos, que en este caso son controles, van en la segunda columna. Y la exposición, que en este caso es alcohol, en la primera fila, y la otra en la segunda fila. Por ser un estudio de casos y controles, la medida de asociación que utilizo es el OR, ¿verdad? Entonces, si hago los productos cruzados, A por C entre B por D, me va a dar 3.7, que sería el OR crudo. Recuerden que esto es distinto, no tomo en cuenta los totales, sino que son productos cruzados entre las casillas. Así se calcula un OR. Si fuera un RR, que eso solo aplica para cohortes, entonces sería A entre A más B, todo eso sobre C entre C más D, ¿verdad? Es decir, estoy calculando el riesgo en los expuestos y el riesgo en todos los expuestos. Pero el OR me calcula la probabilidad de ser caso si me expongo a que si no me expongo. Eso es la probabilidad, lo que calculo en el OR. Entonces vemos que el OR crudo es de 3.7. Pero entre los fumadores es de 4.5. Estamos analizando siempre el alcohol, pero aquí lo estratifico. Saco alcohólicos, pero fumadores, y alcohólicos, pero no fumadores, para ver si eso me altera o me modifica el efecto. Y eso claramente lo estamos viendo. El ORU crudo era 3.7, pero si lo veo entre fumadores, me modifica el efecto. Es parecido, aquí no me lo está confundiendo porque sé que ambos son factores. Si los combino y tengo una persona que al mismo tiempo que ser alcohólico es fumador, entonces me va a dar una magnitud más grande de la medida de asociación, que es de 4.5. En los no fumadores siempre me va a salir un factor de riesgo, porque recuerda que estoy midiendo alcoholismo, pero entre no fumadores, y me lo modifica el efecto bajándomelo a 3.3. Entonces vean ustedes cómo es muy parecido a la confusión, pero la diferencia es que aquí yo sé que ambos son factores de riesgo, ambos se relacionan con cáncer oral, solo que estoy viendo cuánto me aporta cada uno y cuánto me aportan combinados, cuánto me modifica el efecto un segundo factor de riesgo, como en este caso es el fumar o no fumar.
Entonces la modificación del efecto se da en ese sentido. Como no son iguales las magnitudes de las asociaciones, que aquí me dice que 4.5 entre fumadores y 3.3, por no ser iguales entonces, y que son diferentes al crudo, entonces aquí es donde puedo decir que la exposición al cigarro me modifica el efecto del alcohol sobre la posibilidad de padecer cáncer oral. Está modificando el efecto. Entonces, la medida de efecto cambia dependiendo del valor que asuma la otra variable contra la cual interactúa. Entre fumadores, ya vimos que el OR tiene una asociación de 4.5 y entre no fumadores de 3.3. Los estimados por estratos no son similares, por tanto no podemos calcular un estimado común como sería un promedio ponderado. Por no ser parecidos, entonces aquí estoy hablando de modificadores del efecto. ¿Se acuerdan que ya eran parecidos con los confusores y me daba 1 punto y algo en los fumadores y 1 punto y algo en los no fumadores? Por parecerse, eso es un factor de confusión, pero aquí son similares. No puedo asumir que que me están confundiendo, sino que solo me lo están modificando. A eso, esa es la diferencia. O veamos otro ejemplo, el uso de diafragma y VIH. Entonces aquí lo que vamos a calcular es un RR. Por ser RR, de entrada sabemos que estamos hablando de una cohorte, ¿verdad? Entonces, el uso de diafragma en personas que sí son VIH y el uso de diafragma en personas que no son VIH. Con estos números me da un RR crudo de 0.3. Este, por ser menor de 1, de entrada sé que es un factor protector. Entonces, el uso de diafragma protege contra la posibilidad de convertirme en caso de VIH positivo. Eso me está diciendo, miren, es menor de 1, es 0.3. Si calculo para los menores de 30, suponiendo que la edad me puede modificar el efecto, vean, menores de 30 me da 0.3. Para mayores de 30 sigue dando 0.3. Entonces aquí sí hay igualdad, ¿verdad? Son iguales. Entonces, me modifica esto el efecto de, el, de la magnitud de la medida de asociación que estoy utilizando. A todas luces vemos que no. Entonces tengo que hacer estos cálculos para poder definir si me modifica el efecto o no me modifica el efecto. Para que veamos la diferencia, volvamos a este caso. Vean, entre fumadores era 4.5 y entre no fumadores 3.3 y un crudo de 3.7. Todos son distintos, entonces sí puedo decir que la variable fumar me modifica el efecto del alcohol sobre la posibilidad de tener cáncer oral, pero aquí por ser todos iguales, yo puedo concluir que la edad no tiene nada que ver o no me modifica el efecto protector que tiene el uso del diafragma para poder padecer de VIH o no padecer de VIH. Fácil, ¿verdad? Entonces, los modificadores del efecto son factores que cambian el valor de la medida que yo estoy haciendo, que puede ser el RR o el OR o la diferencia de riesgo, el RD. Cualquiera de estas medidas de asociación, si me las modifica, sí digo que es un modificador del efecto. Entonces tengo que hacer cálculos para cada uno de los estratos y luego comparar tal como está aquí, ¿verdad? Medí la misma variable, diafragma y no diafragma, VIH y no VIH, pero solo que lo hice en dos estratos, en menores de 30 y en mayores de 30, y vimos que en todos me dio igual. Entonces, no importa la edad, no me modifica el efecto protector que el uso del diafragma tiene para no infectarse de VIH. Y un factor puede ser un modificador de una medida de efecto, pero no de otra. Entonces eso debemos tenerle claro. En algunos me va a salir que sí me modifica y en otros me va a salir que no me modifica nada. Y bueno, la presente interpretación de esa modificación del efecto depende de la medida del efecto empleado, cualquiera de las tres que acabamos de ver. El odds ratio, el riesgo relativo o la diferencia de riesgo. Entonces, la modificación del efecto, vamos a concluir que no es un sesgo, es un hallazgo que debe ser reportado. Este no es un error. El confusor sí se puede considerar como una alteración. Esto no,
Sencillamente es algo que debemos reportarlo para que lo tomemos en cuenta al momento de recomendar medidas, ya sea de minimización de riesgo o de maximización de la protección. Si se encuentra una modificación del efecto, se deben reportar los estimados para cada estrato, ya que un estimado regional o agrupado no carecería de sentido. Ya lo vimos acá, ¿verdad? Este solo de 0,3 no me dice nada. Ah, pero cuando lo tengo para estos dos estratos y veo que son iguales, ahí sí me está diciendo, ¿verdad? La edad no me modifica el efecto del riesgo relativo que tiene positivo el uso de diafragma para padecer o no padecer de VIH, para ser positivo o no ser positivo a VIH. Ok, para ir, digamos, un poco llegando al final, vamos a hablar de las características que tiene cada uno de las dos cosas que acabamos de ver, la modificación del efecto y la confusión. En esta tablita vamos a resumir, digamos, cómo vamos a interpretar o cómo vamos a caracterizar cada una de esas dos medidas que acabamos de ver. Primero, la naturaleza. El modificador del efecto es un efecto que debe ser identificado y reportado. Este no lo controlo. Si ustedes ven, no me dicen que lo controle desde el diseño o me lo controle desde el análisis. O sea, es normal que me parezca. Lo que tengo que hacer es reportarlo, porque eso en el análisis tengo que reportar. Y la confusión es así, tengo que controlarlo. Y ya vimos tres medidas para controlarla desde el análisis y tres medidas para controlarla desde el diseño. Es el apareamiento, la aleatorización, la restricción, recuerda, ¿verdad? Eh, la otra característica es la relación con el estimado crudo y los estratos. En la modificación del efecto difieren del estimado crudo los diferentes valores para cada estrato, mientras que en el sesgo son bastante parecidos, no iguales, pero bastante parecidos. Vieron, volvamos al ejemplo del tabaquismo. Vieron que los valores para el estrato de los fumadores y de los no fumadores era bastante parecido. Eso es confusión. O sea, sí me interfieren en el resultado de la medición del alcoholismo con respecto al cáncer. Pero en esta otra, la modificación del efecto eran iguales. Aquí el estrato fue por edades. Vieron que no me interfería en cuanto a la edad, entonces solo lo reporto, no tengo que controlar eso. La relación con el estimado crudo, en el caso de la modificación del efecto, un estimado crudo refleja el promedio y cae entre los dos valores de los estados, ¿verdad? Entonces, anda más o menos igual. Mientras que en la confusión, el estimado crudo cae por fuera de los valores de los estados. Cae muy alejado, entonces sí me los está alterando, pero es un factor confusor. Y la medida del efecto para los modificadores puede diferir según la medida del efecto que estoy utilizando, mientras que la confusión generalmente va a estar presente en todas las medidas que yo hago, ¿verdad? Si es que hay un factor confusor que no estoy tomando en cuenta o no lo estoy controlando, ya sea desde el diseño o desde el análisis. Resumiendo, entonces, la confusión es un tipo de sesgo en los estudios epidemiológicos. Entonces, por ser un sesgo, al igual que el sesgo de información y el sesgo de selección, entonces debo controlarlo de alguna manera para que mis resultados sean los más creíbles posibles. Y es una mezcla de efectos que puede llevar a sobreestimar o a subestimar esa magnitud de la asociación. Es el numerito que me da de RR, de OR o de IRR. Y la confusión puede ser detectada mediante estratificación si se presenta y los estimados se ajustan a través del método Mantel-Hansel, que es hacer un análisis cruzado, pero sin dividir uno entre los que lo vieron ahí, solo A por B entre C por B. La confusión puede ser prevenida desde el diseño y desde el análisis, con las medidas que vimos. La modificación de la medición del efecto se presenta cuando la medida del efecto cambia dependiendo del valor de la otra variable. Entonces, pero en general se parecen al hacerlo de manera estratificada, a diferencia del sesgo que no se parecen. Y la modificación del efecto depende de la medida de asociación que se esté analizando. Sin duda, ¿verdad? Si es el OR, si es el RR o si es el RD. No es un sesgo, aquí nos lo recalca, ¿verdad? Por lo tanto, no requiero controlarlo. Lo que requiero es reportarlo. La modificación del efecto no es un error,
es algo inherente y que es algo válido, digamos. Mientras que la confusión, sí, esto me está dando una alteración. Pues tengo que controlarlo. Ok, esto es lo que queríamos revisar este día, estimados, y les va a quedar por ahí la clase grabada para que puedan verla ustedes en su momento, que me vamos a dejar de compartir, y puedan ustedes chequearla pues de manera con tiempo suficiente, ¿verdad? Vamos a quedar abiertos a las preguntas, a las consultas, lastimosamente por esta vía y por ser una grabación asincrónica que ustedes van a ver, nos falta esa posibilidad de interactuar y de poder responder algunas de las preguntas que ustedes tengan o incluso de compartir algunos ejemplos que ustedes pueden tener. Cerraríamos con esto y nos veríamos la próxima semana en otra clase de las que ya tenemos planeadas de acuerdo a la secuencia didáctica. Así que muchísimas gracias y que la pasen bien, ¿verdad? Y buena suerte a todos y a todas. Y vamos a hacer la grabación.